gracias a Dios porque hay una diferencia entre superstición y fe. El supersticioso hace algo para ver si le va a favorecer lo que hace. El que tiene fe obedece y practica porque sabe y está seguro que la obediencia en una ley, una norma, un comportamiento correcto le va a dar buenos resultados. Eso es fe. Mire, por ejemplo, la fe, explicarle de una forma sencilla, es que con hambre me siento a la mesa y me levanto sin hambre. Yo tengo la seguridad, tengo la fe, tengo la confianza de que cuando tengo hambre o apetito, para que los que quieran un término sofisticado, voy a la mesa, me llevo un bocado a la boca que se transforma en 2, 3 bocados y tengo la fe y la confianza que al comer se me quita el hambre. Eso es fe. Y la fe es ver la vida como Dios la plantea y no solo verla sino obedecer. Qué bendición nos da. Qué bendición nos da en la vida Dios. Dios nos pone en las manos profesiones, nos pone en las manos trabajos y de esos trabajos nos da recursos para poder tener lo básico: comida, vestido y bebida. Sí, pero la medida de la bendición depende de la medida del compromiso o la responsabilidad que asumimos con Dios. La expresión bendecidos para bendecir significa que Dios nos bendice para que nosotros bendigamos. ¿Y de qué forma? Levítico 19 se parece a Romanos 12, Efesios 3, 4 y 5, donde da normas de conducta o plantea conductas. Entonces, ¿qué hacer con los recursos que Dios nos pone en la mano y cómo verlo? El versículo 9 dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, vamos a aplicárselo para cuando llegue el tiempo de que tengas en la mano recursos financieros, tu quincena, el pago de un contrato, lo que sea, que es para ti y tu familia, porque Timoteo dice que primero la bendición es para tu familia. Tú no puedes andar en la calle repartiendo caramelos y desproteger a tu familia, desatender a tu familia. ¿Sí? No recojas hasta el último grano de tu campo. Qué interesante, ¿no? Cuando recibas todo, no lo gastes todo. Y como sabes que vas a seguir, siempre hay una reserva. No lo gastes todo en ti. No recojas hasta el último grano. Por supuesto, usted y yo no somos agricultores, pero sí cosechamos el pago de los trabajos que hacemos. O sea, es algo así que tú tienes que tener una mentalidad de que Dios te puede dar lo suficiente o te puede dar para prioridades. Pero dentro de eso suficiente o prioridad, tienes que dejar reservas. No gastes hasta el último céntimo. Y sigue diciendo: ni rebusques las espigas que hayan quedado, las espigas de trigo. Y me vi en eso de rebuscar. Cuando alguien está buscando, bueno, por ahí yo sé que guardé unas moneditas, yo sé que guardé tal cosa, yo sé que tal o cual cosa. Versículo 10: no rebusques todas las uvas de tu viñedo. Porque está hablando no solo de granos, está hablando de todo lo que se cosecha, el trigo.
ni recoja las uvas caídas. Las uvas que están en el piso, déjalas ahí, las que se te cayeron. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Déjala para los pobres y los extranjeros. ¿Sabe? Cuando en estos tiempos, cuando se recogía la cosecha, en la noche los pobres sabían y los extranjeros sabían que entraban al territorio de otro y recogía lo que quedaba. Y la intención del Señor es para suplirlos a ellos para que comieran. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Sin mucha explicación. ¿Por qué debo de hacerlo? Porque Él es el Señor, el Dios de nosotros. Solamente eso. Entonces, ideas que se plantean acá. La unidad de criterio. El ser uno. El ser uno. Como iglesia o como familia debemos de ser entendidos que para no caer en egoísmo, para no caer en desatender, siempre hemos de enfocarnos. Hay un dicho que dice que debemos de arroparnos hasta donde nos da la cobija. Debemos enfocarnos en entender cuáles son las prioridades en casa. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no dan, no porque no tienen, sino que no tienen porque nunca dan. Porque más vale dar que recibir. Y se lo voy a repetir, hay mucha gente que no da no porque no tiene, sino que precisamente porque no tienen porque no dan. Porque Dios siempre va a dar semilla al que siembra. ¿Ok? Va a dar semilla al que siembra. Y va a llenar los depósitos de la semilla hasta que sobreabunda. ¿Por qué? Porque Dios sí está interesado en la bendición del alimento en la gente. Dios busca el bienestar de las personas. Muchas veces usamos todo lo que recibimos y no nos acordamos de aquella gente que necesita. Y es una enseñanza tan específica que Dios la repite o hace énfasis en el versículo 22 del capítulo 23. Cuando dice en el versículo 22 del capítulo 23, cuando llegue el tiempo de cosechar, cuando usted coseche, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Y la gran pregunta es, ¿y qué gano yo con hacer eso? Ante un mundo tan egoísta como hoy, mezquino, un mundo cobarde de caminar en la fe, un mundo que cree que porque guarda siempre va a tener. No, hay gente que guarda y las cuentas claras con Dios es lo más importante. Hay gente que guarda y le vienen visitas inesperadas. Como dice Malaquía, alguien que le va a devorar lo que guarda. Ahora, en la forma asertiva de nuestra fe, ¿qué ganamos con eso? El Salmo 41, versículo 1, 2 y 3. El versículo 1 dice: dichoso, satisfecho, completamente complacido, sin ninguna necesidad. Dichoso el que piensa en el débil. Por eso es que Dios no es pobre, hermano. Por eso es que Dios no pasa necesidad. Y por eso es que usted nunca va a ver a Dios pidiéndote prestado para ayudar a otro. Dios es un Dios que nunca ve necesidad. Y por eso Él siempre da y siempre es. Dichoso el que piensa en el débil y el pobre. El Señor lo librará de tiempos malos.
el Señor lo librará de tiempos malos. Y somos testigos de que Dios a nosotros como iglesia nos ha librado de tiempos malos. Somos testigos que Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Mire, sé que hay personas que dicen, oye, yo tengo 2 semanas que no voy a la iglesia y el apóstol ni me llama. Es porque si yo sé que tienes 2 semanas, 3 semanas, porque tienes demasiado trabajo, ¿para qué te voy a llamar? Lo que sí debes de entender es que si dejas de congregarte porque tienes mucho trabajo, recuérdate quién te da la mano, quién es el que te da el trabajo y quién es el que te bendice. Porque de Él es que viene la bendición. Él no es solo la fuente de vida eterna, Él es la fuente de todo lo que nosotros recibimos en el nombre de Jesús. Dios piensa en los pobres, Dios piensa en los extranjeros. Y yo me baso en estos versículos de Levítico, de que toda gente que ha sido contrario a los venezolanos que están en diferentes países, no porque yo desee, no porque yo quiera, ni tenga sed de venganza, sino de una manera normal. Lo escrito, escrito está, ¿sabe? Toda esa gente del país que sea, que ha rechazado, ha menospreciado, ha señalado a los venezolanos, están corriendo el riesgo que Dios le dé la espalda. Tengo y conozco muchas experiencias personales, muchas experiencias aquí mismo, que no las voy a contar, pero todo aquel que va en contra del mensaje de Dios, simplemente se queda sin Dios. Porque lo más importante en la vida es Dios. ¿Y cómo tienes a Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Lamentablemente la gente piensa en el pobre de esta manera: ay, vamos a ayudar, pobrecitos, como una limosna. No, debemos de pensar en el pobre tal cual tú piensas en ti, y eso es amar al pobre. Cuando amamos al prójimo, estamos pendientes de sus necesidades, y que nunca debes de frenar o parar cuando Dios te manda algo. En una ocasión un pastor vio a una familia, a una señora vendiendo en un semáforo unas tristes galletas, de esas que son duras, que tú la compras y después tienes que buscar consulta odontológica. No le voy a mencionar el nombre para que nadie se... Y pasó 1 hora, el Señor le dijo: ve y llévale algo. Entonces cuando ese pastor se desocupó 2 horas después, que fue con su hijo, tuvo que ir por otra ruta, y dentro de esa ruta había una anciana vendiendo X producto, pero una anciana. El pastor estaba consciente que iba tarde. Llegó a donde se dirigía y no estaba la señora vendiendo. Y él entendió: Dios permitió esto para que viera a la anciana. Y se regresó y fue y le llevó a la anciana. Y cuando le entregaron, le dijeron así: abuela, Dios siempre piensa en nosotros. Y ella le respondió: sí es verdad, hijo, sí es verdad. Cuando Dios tiene el control, Dios sabe qué hacer y cómo hacer para llegar a cualquier persona de la que Él tiene misericordia. Pero lo impresionante es, ¿sabe por qué la Biblia dice: más vale dar que recibir? Porque el que da casi nunca va a estar en el puesto de recibir, porque siempre va a estar dando. Porque siempre va a estar dando. A veces el miedo no deja que seamos responsables y entendidos con Dios. Nunca tendrás días malos. Nunca tendrás días malos. Usted puede estar consciente que lo que aquí se haga no se hace para ser visto de los hombres. Se hace por convicción, por fe en la palabra de Dios, por amar a la gente como tú te amas.
En 31 años de casado, cuando vamos a hacer alguna compra X para ir a visitar a Dios, cuando le pregunto a mi esposa cómo lo hacemos, me dice, como a ti te gustaría que lo hicieran. Compra lo que a ti te gusta, compra las marcas que a ti te gustan. Y siempre, porque a la gente hay que amarla como nos amamos a nosotros mismos. No tratar a la gente como animales. Darle lo que sobra, darle lo que está descompuesto, pero darle lo mejor que tengas. Y si lo mejor que tienes es muy poco, Dios te pondrá en lo mucho, por ser fiel en lo poco. En el nombre de Jesús. El Salmo 41, el versículo 2 dice: el Señor le protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra. Te va a proteger de todo lo que se levante contra ti. Te va a proteger de todo lo que venga contra ti. Te va a prosperar. Te va a dar vida. Y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. Dios te defenderá de tus enemigos, de las enfermedades, de las huestes espirituales de maldad. Ningún brujo te podrá decir, te echaron un mal. Y si te lo dicen, te están engañando. Porque si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Porque es por fe que andamos, no por vista. Esto que usted está escuchando son los tickets para reclamar su premio. Pero no lo va a reclamar de una manera, mire, como que si no se lo quieren dar. Es con fe. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Él es fiel y Él cumple. Y la tercera, que es donde vamos a hacer énfasis hoy, ¿ok? El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor. Convertirá su enfermedad en salud. Cuando te ocupas del pobre, cuando obedeces a Dios de que no te comas todo. Voy a decir algo, usted es iglesia, aunque esto va a salir por YouTube, yo no sé si para nosotros hace muchos años como iglesia, comenzamos y tratamos de ayudar con el 10%. Hoy por ahí pasamos. No estamos pendientes, no por el 10%, no. Porque a Jehová presta el que da al pobre. Y Dios no le queda debiendo a nadie. Dios es bueno y misericordioso. Ahora Dios nos lleva. Y estas dos promesas. Te sientes débil, te sientes cansado, fastidiado de tanto luchar, que quisieras tener tantas cosas ahorrado para, si no te estás muriendo de hambre, si el Espíritu Santo te está bendiciendo, si está siendo de bendición para tu familia, si está siendo de bendición para otros, vas por buen camino. Dios está obrando. El que es fiel en lo poco, nunca el Señor lo va a desamparar. Pero si en tu casa lo que hay es pura quejadera, y para remate se acabó el jabón, y para remate cuando vas a lavar el plato porque conseguiste un poquito de jabón, se va el agua, eso es producto de que quien piensa calamidad siempre verá calamidad. Quien piensa en destrucción siempre verá destrucción. Y para remate, cuando se va a echar desodorante, se le va a caer y se quebró el frasco. ¿Por qué? Porque tú declaras con tu boca tu fe. A veces queremos dar el poder de la palabra. Cuando tú conoces a Dios, entiendes que el poder de la palabra es esto. Tú hablas de acuerdo a lo que tienes en tu corazón. Y si tú no tienes fe, vas a hablar como una persona incrédula. Y como un incrédulo cree en lo malo que le viene. Quien cree en lo malo, tiene fe en lo malo y por tanto verá respuesta de lo malo que cree. ¿Lo captaron? No se creen eso del poder de la palabra, que como si eso fuera metafísico solamente, no. Es de lo que hay en tu corazón, de eso mana la vida. Y si tú crees en cosas negativas, ¿qué vas a ver? Lo que tú crees. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Y si usted espera que le va a ir mal,
Si usted cree que le va a ir mal, eso es lo que le va a venir. Hay un salmo que dice, aunque sea duro, lo que el impío teme, eso le vendrá. Así que nosotros que creemos en Dios, que Dios nos aumente la fe para entender, estás débil, cansado, cargado, Él fortalece tu vida. Él te renueva. Él hace nuevas cosas en tu vida. Y sabe, sobre todo ese cansancio cuando uno dice, cónchale, estoy fatigado, trabajo y nunca me alcanza. X, Y, no importa, sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco, que no mucho te pondrá. Una de las cosas que a mí me sorprende en la vida, como el pueblo de Dios es maravilloso. Es maravilloso. Yo veo que hay una situación, hay una necesidad en alguna familia de la iglesia y le viene una bendición de gente que yo entiendo que no están de lo mejor pues económicamente, porque de lo mucho que se tiene o de lo poco que se tiene, Dios pone en el corazón y Dios se glorifica como un pueblo que se ama. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas? La fuerza para seguir creyendo, la fuerza para seguir orando, la fuerza para seguir participando de lo que Dios quiere, la fuerza para creer, para creer. No importa cuánto tiempo falte, hay que creer, porque Dios anula, reprende todo cansancio, toda debilidad, pero convertirá su enfermedad en salud. Dios, escúcheme esto, convierte tu enfermedad en salud. 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 Pero qué importante, ¿dónde siembras para cosechar esto? Cosechas, siembras en la gente pobre. Siembras en los pobres. Siembras en los pobres. Y llamo la atención, mire, un pastor que ama la iglesia le dice a los que están enfermos de enfermedades terminales aquí, piensa cómo has o evalúa cómo has pensado en los pobres. Si eres de los que poco te manifiestas con los pobres. Porque yo pudiera decir que, perdonen la ilustración personal, que bueno, yo estoy al frente, yo dirijo, yo organizo. No es eso nada más. No es eso. Participar, pensar, no es solamente dirigir y aprovecharme de toda una iglesia para salir en la foto. Es cuánto de mí hay en todo. Cuánto de mi familia hay en todo. ¿Estás enfermo? Piensa. ¿Cómo honras a Dios? ¿Cómo le agradas a Dios? Y nunca somos lo suficientemente pobres como para no ayudar a otro. Convertirá su enfermedad en salud. Convertirá su enfermedad en salud. ¿Es una promesa o somos una iglesia privilegiada, pero debemos tener un mismo sentir? No ver lo que se hace por los pobres, si se hace algo en esta iglesia, como el privilegio de pertenecer a una iglesia tal. No, sino participar, ser parte de, estar pendiente, consciente. Y no ser una persona de manos recortadas. No ser una persona que cree que por dar se va a quedar sin nada. O una persona que le dice a la esposa, oye, tú sabes que casi no recibimos, no vamos, tú sabes cómo es. ¿Por qué?
y me voy, ¿sí? No sé cuántos aquí son de los que agarran las monedas y las dejan en el carro para cada semáforo. Para cada semáforo. Y cualquiera dirá, eso no es mucho. Pero ¿cuántas veces a algunas familias, tal vez a ninguna de ustedes o allá afuera, ese poco de moneda les ha salvado? Una comida, una cena, un desayuno, un almuerzo. No hay nada. Ay, pero yo tengo unas monedas. Cuéntalas y échale el conteo. Y ahí es donde las menospreciadas vienen a ser importantes. Ahí es donde las chimbas, las que uno agarra, ni siquiera las cuenta, ¿verdad? Usted cuenta las monedas. La mayoría de la gente no cuenta las monedas, las tira, las lanza. Es un lugar Dios convierte enfermedades en sanidad cuando te ocupa de los pobres. Y mire, no se vista del dinero. O sea, una de las formas como Dios hace que nos vistamos de mucho dinero, mucha enfermedad. Gaste plata en la enfermedad. Invierta dinero en la enfermedad. Invierta dinero en el accidente. No importa que digan lo que digan. Por ejemplo, como dice la palabra, acordado de los presos, como si vosotros estuvieseis presos con ellos. Cristianismo no es venir a la iglesia a cantar, darle gracias a Dios y celebrar. Cristianismo, hoy estamos alabando y celebrando a Dios y tengo la moral tranquila, y muchos de ustedes, ¿por qué? Porque para nosotros servir, atender y ayudar no es teoría, es una realidad. Y el que no puede ir, de alguna manera se manifiesta. Cristianismo no es una prédica bonita, una doctrina bonita, una enseñanza bonita. Cristianismo es cuando usted sale de esa puerta hacia su casa, hacia la calle, cuando sale de su casa a trabajar o cuando sale de su casa a recochar. Ese es el verdadero cristianismo. Por eso no es fácil la salvación y la vida eterna. Es fácil porque no te cuesta nada a ti, pero a Dios le costó la sangre de Cristo, que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y Dios no va a tener en poco a aquellos que menospreciamos esa salvación tan grande que tenemos. ¿Y a quién atendemos realmente? ¿A quién atendemos realmente cuando pensamos en el pobre? Mateo 25, a partir del versículo 35, Jesucristo le dice a los discípulos: pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿Sabe? Este mes no es el único mes que usted tiene que salir a dar comida en la calle. Este mes no es el único mes que usted llega y se pone una ropa diferente, una franela, una gorra, y sale a la calle con los logos del nombre de su familia o el nombre de una institución, y sale a la calle. Es todo el tiempo que Dios te pone en la mano, tú vas a ser partícipe. No es en estos tiempos en que tú vas a pensar en los niños que no tienen juguete. ¿Y saben qué es lo impresionante de la vida? Es que hay niños que están en el hospital o en seguros o algún pueblo o en algún barrio que no necesitan un juguete y no necesitan un día de una buena comida.
Le voy a decir cómo Dios golpeó mi vida. Voy un día, le doy, le hago. Si hay algo que me gusta preparar para una comida así para niños de escasos recursos, es una hamburguesa o pizza o perros calientes, porque sé que son cosas que no son fáciles de ellos adquirir, económicamente hablando. Pero la primera vez que estuve y participé de algo así, salí contento. Y literal, Dios me dijo: está bien, tú sales contento. Hiciste, lo lograste, yo te lo permití. Pero ¿cuántas horas va a permanecer sustentado y qué va a cenar? ¿Y qué van a desayunar mañana? Y desde ese día Dios supo cómo reventar mi vida y entender que no es en esta fecha nada más, es cada día de nuestra vida. Y por la gracia de Dios es que lo entiendo, porque mientras más quieras agradar a Dios, más te va a hablar y más te va a abrir los ojos del entendimiento. Yo soy uno que le pido a Dios: Señor, que los últimos días de mi vida yo no tenga que necesitar mucho dinero para pagar gastos médicos, por favor. Y me agarro de esta palabra. Lo que hacemos sin que la izquierda lo sepa, tú eres iglesia, Dios lo recompensa. Y que Él llega y dice: oye, si fuiste a la cárcel, si visitaste, si viste a un necesitado en la calle, a mí me lo hiciste. ¿Quién dice esta palabra? Jesús. Jesús lo dice. ¿Quién es Jesús? Dios hecho carne. Esta es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad no es diciembre nada más. La Navidad es que cuando el Señor nos hizo libre, nos quitó la ceguera del entendimiento, nos hizo entender muchas cosas. Él no quita la ceguera solamente en diciembre, Él quita la ceguera de aquí al resto de nuestras vidas. Totalmente. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte, el rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de esos hermanos míos más humilde, por mí mismo lo hicieron. O sea, lo hicieron porque yo los mandé. Reina Valera dice: a mí me lo hicieron. Pero Dios habla hoy, la traducción es: por mí mismo lo hicieron. Lo hiciste porque yo te mandé. Filipenses 2:13: Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso que cuando usted le viene una voz en el espíritu de que haga algo, no vaya y pregunte. Es como el cuento, que la historia real que le dije del pastor y su hijo. El hijo no fue a decirle a la anciana: Señor, ¿usted necesita comida? No, Señor, aquí está, Dios le mandó. Porque a veces damos como quien dice, con la bolsa agarrada. ¿Necesita? No, bueno, me voy, con la esperanza. No, cuando Dios te manda, y nunca piense: ¿será que tiene? Y si tiene y le voy a dar. No, entienda esto: Dios dice: el que más tiene, más se le dará. Y a veces al que no tiene, aún lo que le queda, les quitará y se lo dará al que tiene más. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y hay cuestiones que es tu relación con Dios. Este tema es tu relación con Dios. Es como Dios te habla, es como tú entiendes y como Dios se glorifica. Quien no piensa en los pobres, piense mucho en las enfermedades que le vienen, porque ahí vas a gastar todo tu dinero. Lo dice el Señor, no yo. Yo no concibo la vida en creer una parte de la Biblia, Arly. O la creo toda
o nada. No somos unos religiosos. Nosotros no venimos aquí a congregarnos en una iglesia para que el Señor nos vea y marcar tarjeta. Venimos aquí porque en alguna parte de nuestro corazón hay algo sensible a Dios que nos mueve a congregarnos a Él. Que Dios te haya escogido para esta casa, eso es otra cosa. Pero hay muchas personas en la vida que Dios tiene para ti, individualmente o como iglesia, a que esas personas van a ser visitadas por ti, individualmente o como iglesia, que están pobres, que están sin esperanza, y Dios los va a visitar a través de ti. Dichoso el ser humano que piensa en el pobre, porque va a ver al mismísimo Dios actuando y obrando a través de su vida, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias, Dios. Dígale al Señor: Padre Celestial, ya entiendo lo de esta fiesta. No es un tema de capricho, es un tema de fe, de convicción. Gracias, porque servirte a ti, darte a ti, es un tema de las bendiciones que tienes para mí. Gracias porque me libras del mal y sobre todo me libras de estar ajeno a lo que tú mandas y poder caminar contigo todo el tiempo. Señor, te voy a creer. Vamos a creer en las promesas de que el que esté débil le vas a fortalecer y al enfermo le vas a sanar. Gracias, Señor, porque no usaré todo en mí. Gracias por enseñarme a que puedo dejar para el pobre, para el extranjero, lo que esté escondido o haya caído en los rincones más extremos de nuestro territorio, en el nombre de Jesús. Amén. Con mucha seriedad y mucho aplomo, yo me agarro. ¿Sabe? Yo recuerdo aquel ciego que estaba esperando que el ángel meneara el tanque de Siloé y él nunca podía llegar. Perdón, el paralítico. Y aquí tal vez hay mucha gente paralítica. No se conforme con ir a una iglesia. Se ha entendido qué es creer en Dios. ¿En dónde está nuestra fe? Y que fe no es congregarnos nada más. Fe es tener vida con Jesús y saber qué hace Jesús o qué quiere hacer Jesús a través de mi vida. Sí. Y como digo, voy a hacer énfasis. Si usted está débil, cargado, está pasando por una prueba y no tiene fuerza para seguir, incluso ha pensado en suicidio, pase al frente. Si usted está enfermo, por favor, agárrese. Señor, yo pertenezco a esta iglesia. Tú dices que entre las bendiciones que prometes es que nos libra de la enfermedad. En el nombre de Jesús. Pase. Y los pastores pendientes. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.
No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Padre, gracias. Confío en ti, creemos en ti, Señor. Oro por las personas que van a ver por YouTube. Cambia esa enfermedad en salud, Señor. Cambia toda enfermedad en salud. Al que necesita renuevo de fuerza, renuévale. Señor, gracias por librarlos del día malo. Gracias por todas las bendiciones que tú das. Dígale conmigo, iglesia: Padre, aumentanos la fe para creer en tus promesas. Creer de que tú cumples. Sobre todo, que nunca va a faltar sobre mi casa la bendición, la provisión tuya, y que siempre habrá sobras, pero sustanciosas, completas y plenas para el pobre, para el huérfano, la viuda y el extranjero, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Padre, llévalos con bien. Bendícelos, Señor. No se vaya sin saludar, sin dar un abrazo, sin bendecir. No se vaya sin bendecir, sin saludar. Dios me los bendiga.